El libro tiene 13 leyes. Intentaré hacer un vídeo por cada una de estas leyes. Os las nombro a continuación, os las defino. La primera ley es la ley del deseo. La fe, la autosugestión, los conocimientos especializados, la imaginación, la planificación organizada, la decisión, la persistencia, el poder del equipo maestro, el misterio de la transmutación del sexo, el subconsciente, el cerebro y el sexto sentido. Interesantes, ¿verdad? Esas son las 13 leyes o principios que Napoleón Hill define en su libro. Hay un último capítulo que se llama Cómo burlar a los 6 fantasmas del miedo, que también le haré un vídeo porque es muy interesante. Bien, entonces este es el vídeo de introducción y luego grabaré un vídeo por cada uno de estos principios. Insisto, no es un audiolibro, no es un resumen, ¿vale? Otra cosa más. La importancia de la riqueza. ¿Sí? El hacerse rico es un deseo y algo muy natural en el ser humano en todos los tiempos, en todas las épocas. En todas las épocas ha habido anhelos o afanes de enriquecerse. Ha habido fiebres del oro, fiebres del petróleo, ahora tenemos fiebres de las criptomonedas. En la época romana había fiebre también por adquirir riquezas. La mayoría de conquistas, de guerras, de saqueos se han producido siempre por intentar hacerse rico. Todo el mundo tiene la esperanza o la ilusión de que le toque la lotería o de dar un pelotazo. Pelotazo en el sentido de conseguir mucho beneficio con poco esfuerzo. Ese mismo deseo, ese mismo sentimiento, lo han tenido todos los seres humanos prácticamente de todas las épocas, porque es algo muy inherente al ser humano. Entonces, por eso estoy convencido de que estos vídeos o este libro le interesa a todo el mundo, porque todos tenemos este principio. ¿Y esto por qué es así? Esto viene de la propia naturaleza del ser humano. El ser humano, si le quitamos su mente, que es lo que lo define, no a todos, pero a la mayoría, son sus instintos básicos y sus emociones asociadas a esos instintos básicos, ¿vale? Y todos tenemos las mismas. Las básicas son el miedo, la emoción del miedo. Esa es la emoción básica y la emoción que mueve al ser humano. Pero esta emoción del miedo está ligada al instinto de supervivencia. Y todos los seres humanos, desde que el inicio de los tiempos, el instinto fundamental es el de supervivencia. Tratamos de sobrevivir en este mundo hostil a toda costa. Al principio, el mundo estaba lleno de hostilidades físicas, de peligros, de animales feroces que nos querían devorar. Después, la barbarie, la incivilización, que cualquier persona te podía matar o saquear o robar impunemente. Después llegó la civilización y hay otra serie de miedos. Pero el instinto de supervivencia, de conservar la vida a toda costa, está ahí profundamente ligado al ser humano, con su emoción asociada, que es el miedo. Y el miedo nos hace alejarnos de lo peligroso. Pero hay otro instinto, que es el instinto de conservación. El instinto de preservar la vida es una cosa, el instinto de conservarla es otra. Entonces, ¿qué nos hace el instinto de conservarla? Nos hace acumular recursos para sobrevivir. Eso también lo vemos en los animales, en algunos animales, como las ardillas, por ejemplo. Las ardillas tratan de apropiarse de alimento para el invierno, son conservadoras, son previsoras, por ese instinto de preservación, o de conservación, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la emoción asociada a este instinto? Es la ambición. La ambición o la codicia por acumular.
Y siempre tratamos de conseguir alimento no solamente para el día, sino también para mañana o para la semana, o en casos extremos para el año. La emoción o el afán de ropas, cobijo, una buena casa, algo que nos proteja, y hoy en día, sobre todo, una buena cuenta corriente en el banco que nos dé seguridad, tranquilidad y satisfaga este instinto de conservación. Y eso, tenemos la idea de que el dinero nos va a traer eso. Va a satisfacer nuestras ambiciones y sobre todo va a reducir nuestro miedo. Vamos a perder el miedo a la pobreza, el miedo a quedarnos sin nada, el miedo a quedarnos sin comida, sin techo, el miedo a no poder cuidar a nuestros hijos. Y eso lo da o la idea del dinero. En cuanto a la ambición, también el dinero nos da promesas de felicidad. Una ambición muy infantil o muy juvenil puede ser la de tener mucho dinero para tener un buen coche, tener una casa grande y poder atraer incluso, si eres hombre, mujeres hermosas que se vean atraídas por tu dinero, o si eres mujer, pues lo mismo al revés. Ese sueño infantil o juvenil, ¿sí? Que el dinero lo puede todo. Esa ambición ligada a ese instinto básico. Si ya eres más conservador, pues tu ambición es protegerte a ti y a los tuyos, que no les falte de nada. Y sobre todo tener la tranquilidad, la paz, de decir, bueno, tengo cubierto lo material con una buena cuenta de corriente. Entonces, todos tenemos el deseo o el anhelo o el afán de adquirir, acumular riqueza por un motivo o por otro. Pero tenemos que ser conscientes de que eso lo mueven nuestras emociones básicas, primarias, que a la vez están influidas por profundos instintos básicos, animales. Pero si os fijáis cuál es el título de este libro, piense. No dice sienta, dice piense. Tenemos que pensar, utilizar bien nuestra cabeza para manejar sobre todo nuestras emociones que satisfagan nuestros instintos y poder adquirir estrategias que nos permitan acumular riqueza, pero sin que esas riquezas nos cieguen y nos nublen y nos impidan ver la realidad que hay detrás de la materia, que es lo espiritual. Muy bien. Es todo un trabajo, todo un trabajo de desarrollo personal. Estos 13 principios ya los vamos a ver y veréis cómo son muy útiles para adquirir tanto, más que riqueza, yo le llamo prosperidad material y espiritual, muy importantes. Estos instintos, estas emociones, el miedo, la codicia, es lo que mueve todo. El mercado de valores, la bolsa, sube y baja también por estos mismos principios. Mucha gente pues tiene ahí invertido su dinero con la esperanza de dar un buen pelotazo, de hacer riquezas fáciles, y lo primero que hay que saber es que la bolsa se mueve y sube y baja por el miedo y por la codicia. Cuando hay miedo en el mercado, las bolsas bajan, la gente vende. Cuando hay codicia, afán de conseguir dinero fácil, FOMO, la bolsa sube. Todo está relacionado con instintos, emociones. Y la clave aquí es usar la cabeza, el pensamiento, ese poder fundamental que tenemos para obtener algo grande. Bien, pues la introducción del libro, aquí Napoleón Hill nos habla de un vendedor, no recuerdo el nombre, que quería trabajar con Thomas Alva Edison. Era un don nadie y quería trabajar con él. Y es su mayor deseo trabajar con él. Y nos cuenta la anécdota de cómo, con una persistencia increíble, con un fuerte deseo y una fuerte voluntad, consiguió asociarse, no trabajar para Thomas Alva Edison. Thomas Edison era uno de los hombres más ricos y famosos de la época, de principios del siglo XX, sino que consiguió hacerse socio de él y adquirir una gran riqueza. Eso nos lo cuenta en la introducción.
También nos cuenta otra anécdota, que es la de un padre y un hijo, si no recuerdo mal, que tenían la intención de buscar oro. Ya sabéis, la fiebre del oro también de principios del siglo XX. Y tenían un terreno. Y estaban convencidos de que en su terreno había una veta de oro, había oro. Estaban convencidos. Y compraron maquinaria, cavaron y no encontraron. Y se rindieron. Al final se rindieron. Y pues la maquinaria que habían comprado, pues se la vendieron a precio de saldo a un espabilado que había por ahí, muy espabilado. Y el espabilado siguió cavando. Y había oro, solo a 1 metro más de profundidad. Entonces, la anécdota de esto es que la mayoría de personas fracasan siempre, o casi siempre, a 1 metro o a un paso del éxito. A 1 metro estaba el oro. Entonces, esto es una anécdota importante a tener en cuenta, que siempre la gran mayoría de personas que trazan un plan o tienen una idea o un objetivo, casi siempre abandonan, tiran la toalla a pocos pasos, pocos metros del éxito. Eso es algo a tener en cuenta. Bien, eso nos lo dice en la introducción. Después ya pasamos a los 13 principios. Ya en el siguiente vídeo empezaré con el principio número 1. Pero vuelvo a insistiros, soy un pesado, ya lo sé. Comprar el libro y leerlo. Bien, nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo La ley número 1, la ley del deseo.